Fernando me presentó, mi nombre es Héctor Muñoz, soy el coordinador del Diplomado en Investigación en Música Popular de la Academia de Artes Musicales de la Católica. Y bueno, aprovecho también de darles la bienvenida, agradecer su presencia en este foro denominado La Música Popular como Espacio de Resistencia Sociopolítica. Que la verdad es que este foro tiene, tiene un par de objetivos que me parece importante aclarar. Uno es cumplir una deuda con Marisol, que desde el año pasado que estábamos conversando y haciendo todas las gestiones posibles para tenerla en Temuco presentando su libro, ¿ya? Canción Valiente, que está ahí atrás, ustedes después lo podrán revisar y eventualmente comprarlo también. Y además de eso, también había una deuda con Jacob, que es candidato a doctor en etnomusicología, que llevaba harto tiempo trabajando aquí en la región, pero de manera bien subterránea. Era desconocido incluso para mí, que yo andaba buscando alguna persona que trabajara en la línea, y la verdad es que el año pasado también nos conocimos. Entonces este foro viene un poco a saldar ambas deudas o a juntar ambos caminos que en algún momento habían aparecido, digamos, en esta idea de ir reflexionando acerca de la música, que es el objetivo final de este diplomado en investigación en música popular. Es un diplomado que apunta a grandes rasgos a poner en valor la música como un área, un objeto de estudio y de reflexión para distintas disciplinas. Nosotros estamos constantemente bombardeados y rodeados de música. A todos nos gusta la música. De hecho, me imagino que los que estamos aquí en parte es porque la música es parte de nuestros gustos principales. El punto es que abordar la música desde una perspectiva más reflexiva es una tarea que a veces se nos hace más complicado de lo que parece, porque precisamente la tenemos tan incrustada en nuestra cotidianidad que se nos hace un poco complicado desprendernos de eso y empezar a mirarla con otro ojo. Y que creo que sin duda el trabajo de Marisol y el trabajo de Jacob nos van a dar muestras de que es factible abordar la música desde estas miradas. Voy a aclarar algunas cuestiones más de carácter logístico relacionadas al foro. El foro está pensado como un espacio donde tenemos nuestros invitados expositores. Originalmente teníamos la idea de que al final de las presentaciones ustedes pudieran también interactuar y hacer todas las preguntas y reflexiones, comentarios que tuvieran en mente, pero Marisol en particular me dice que ella se siente muy cómoda también escuchándolos a ustedes mientras ella está haciendo su exposición, así que siéntanse en plena libertad de levantar la mano, de interrumpir, de hacer algún comentario, alguna acotación, preguntas, ¿ya? Mientras nos va a estar conversando Marisol. No sé si Jacob también te parece. Sí, ¿por qué no? Entonces, para que también sea más dinámico, vamos a partir nuestro foro con Marisol García. Ella es periodista, ha trabajado el tema de la música popular ya una trayectoria de alrededor de 15 años en distintos medios, principalmente la prensa escrita. En particular yo la conocí mirándola por televisión. Canción Valiente es su primer libro, en una investigación que ella realiza, por lo que tengo entendido, juntando una experiencia ya de entrevistas de larga data. Y en lo particular también quiero partir haciendo un comentario, Marisol, si me lo permites, para después darte el paso a la presentación y la reflexión. Me parece a mí que el libro de Marisol viene a saldar una deuda igual importante con la música chilena, principalmente porque creo que la música popular en Chile, y aquí esto es una opinión mía, Marisol, usted me dirá después si está de acuerdo, creo que la música popular en Chile carece de referentes propiamente musicales. Yo creo que los principales referentes que tiene la música popular chilena son referentes de carácter ideológico.
y el foco que tiene Marisol en su libro, si uno lo piensa o trata de indagar en algún sonido particular de la música popular chilena, generalmente vamos a recaer o vamos a terminar por una cuestión casi natural en el folclore, y en un folclore también con unas características bien especiales, con un contenido bien específico también, con mucha carga de la contingencia de distintas épocas, pero si uno piensa, por ejemplo, quizás en algo más masivo como es el rock o el pop, es difícil encontrar en Chile referentes. Empezamos a buscar, hay que ser muy meticuloso y escudriñar de manera bien específica para encontrar referentes. Si uno piensa en las primeras bandas de rock en Chile, probablemente son bandas bien desconocidas, que no están, digamos, como referentes inmediatos. Si uno piensa, no sé, en los Vidrios Quebrados, en los Max, ¿cierto? Es difícil que los músicos hoy en día tengan como referente esa música. Quizás los Jaivas pueden ser un referente como el más potente en términos de lo que puede ser el rock, pero también es un referente que queda muy aislado. La dictadura también hizo lo suyo en relación a eso. Y quizás esto se entiende mucho mejor desde mi perspectiva cuando uno lo compara, por ejemplo, con Argentina. Yo creo que los argentinos sí tienen un sonido mucho más específico y es más fácil de identificar porque siempre han tenido los referentes más inmediatos a la mano. Los argentinos en la Argentina nunca desapareció Spinetta, nunca desapareció Charly, nunca desapareció Papo. Y esos músicos son hoy día probablemente el pilar fundamental de lo que es el sonido de la música en Argentina. En Chile eso no lo tenemos, porque en algún punto esas posibilidades se vieron truncadas por una dictadura mucho más temprana que la Argentina, y finalmente eso terminó de que, más larga además, por supuesto, y que además eso terminó que en la creatividad de los músicos hubiese que empezar de cero a buscar otros referentes, principalmente foráneos, y que fueron marcando quizás el camino de lo que es el sonido de la música en Chile, mucho más disperso de lo que puede ser la Argentina, como un ejemplo, lo hago para compararlo y que se haga más fácil el entendimiento. Entonces, por eso creo que lo que hace Marisol en su libro es venir a tomar una historia que estaba ahí, que era, digamos, a mí me parece que es evidente, o sea, estaba ahí, es muy presente porque es una marca fundamental de la música en nuestro país, pero había que convertirla en un producto como un libro y una reflexión como la que hace Marisol García. No sé si con eso puedo dar pie a tu presentación, Marisol. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Yo soy una sureña frustrada, así que invítenme cuando quieran. Voy a necesitar siempre excusas para estar acá, me encanta venir. Me siento además muy cómoda y muy identificada con las palabras que no solamente ha dicho Héctor ahora, sino que también con estar en un lugar que se ha atrevido a levantar un diplomado en estudios de música popular, que ustedes saben son bastante escasos ya no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. O sea, cuando la Universidad Alberto Hurtado partió con la idea hace más o menos 3 o 4 años, en ese momento ya Juan Pablo González a cargo tuvo que hacer un estudio en países europeos, porque no había modelos latinoamericanos de estudiar la música popular desde una perspectiva académica. Y si bien yo no soy historiadora, no soy musicóloga, eso en algún momento me produjo conflictos, pero ya no, eso da para largo, pero yo me he dado cuenta que en el fondo lo mío es la crónica, el relato, me siento en diálogo con quienes están en esto desde la teoría, desde el análisis, desde el estudio. Y creo que lo que yo hago también es necesario como para establecer ese puente. Creo que con Jacob, con Héctor, con la gente que ha venido hoy día acá o que se interesa en el diplomado, nos une algo que puede parecer una frase banal, pero que yo siempre la repito, y que es que creemos que vale la pena tomarse la música popular en serio. La música popular se encuentra en una especie de limbo en Chile. La alta cultura no la considera. La gente culta en Chile es la gente que sabe de teatro, de literatura, de sinfonías, de música clásica. Y la gente inculta,
gente que no se interesa en lo absoluto por la cultura, es la gente que está pegada a la tele y que recibe el tipo de canción que la tele le quiere dar, digeridísima, en festivales, muchas veces sumamente frívolo. Y yo siento que la música popular queda como en un terreno medio que cuesta mucho se legitime como objeto de estudio y de reflexión. Me gusta contar que yo tengo una tía que a mí me regaló una anécdota que me sirvió mucho para entender dónde yo estaba. Cuando hace unos años me dijo: Marisol, qué lástima que usted sea tan inteligente y escriba sobre música. Y me gusta recordar eso porque en el fondo esa es la imagen, ¿no? O sea, como que la gente inteligente tiene que escribir de otras cosas. Yo debería estar escribiendo, o de cine quizá, en el periodismo cultural. Entonces eso me da más ánimo porque sinceramente creo que no solamente la música chilena merece tomarse muy en serio, sino que creo que la música chilena tiene rasgos identitarios que son incluso en algunos momentos superiores a lo que han dado otros géneros. Yo creo que en específico la tradición de canción política en Chile y sobre todo lo que pasó en los años previos y posteriores al golpe de Estado. Estoy hablando del tipo de música que apoyó el ascenso de la Unidad Popular en el año 70, luego cómo esa música se mantuvo tratando de apuntalar el proyecto de Allende y luego lo que le pasó a esos cantautores en el exilio y en la resistencia es mucho más profundo, mucho más diverso, mucho más elocuente que lo que pasó en cine en Chile, que lo que pasó en literatura en Chile. No estoy diciendo que la música chilena sea mejor, no estoy diciendo que Pato Mann sea mejor que Raúl Ruiz, sería una tontera entrar en esas comparaciones, ni que sea mejor que José Donoso. Pero sí estoy diciendo que en un determinado periodo de nuestra historia la canción popular fue muy poderosa como marca de identidad. Y por lo tanto lo que yo intentaba hacer en mi libro es no inventar nada. Mi libro no es que tenga una tesis que yo elabore. Yo he juntado datos. Creo que esa es la función del periodista, juntar datos y darle a esto un orden de relato. Y estoy convencidísima que Chile tiene que mirar esta tradición de canción social. Yo prefiero hablar de canción social y política, no me gusta hablar de canción protesta. Eso lo podemos elaborar más adelante. Pero creo que los chilenos podemos entendernos mejor al conocer esta tradición. Creo que incluso en momentos puntuales, a mí me gustó mucho investigar el capítulo que yo le dedico a la canción de exilio, porque me di cuenta que en el fondo sobre el exilio hemos visto películas, hemos leído novelas, incluso uno puede revisar artículos periodísticos con muchos datos, estadísticas, pero lo que me di cuenta al escuchar los discos de exilio es que había un mundo que no estaba considerado en lo que se había reportado hasta entonces, que era el mundo de la emoción. ¿Cómo los chilenos vivían su exilio? ¿Con qué emociones? Y uno puede hacer un recorrido muy interesante escuchando los discos. Porque, por ejemplo, los discos del año 74, 75, el 74 son muy pocos, 75 hasta como el 77, los discos que se están haciendo sobre todo en Europa, por chilenos, son completamente desfasados de lo que está pasando. Es como si no estuvieran aterrizados en lo que estaba pasando. De verdad ellos creían que Pinochet iba a caer al día siguiente, mientras cantaban. Y era un canto súper así voluntarioso y vengativo, como prometiendo venganza por lo que había pasado, en algunos casos con un poco también de denuncia, como tratando de contarle a los europeos lo que había pasado con Allende, lo que estaba sucediendo en Chile, pero era un canto como con mucha fuerza. Y de pronto, a partir del año 77, uno empieza a escuchar los discos y se deprimen, y los discos de ahí en adelante son de una desolación, de una tristeza, de un dolor enorme, porque en el fondo los chilenos en el exilio comienzan a darse cuenta que esta cosa va para largo, que la cosa es más complicada de lo que ellos creían, y eso en realidad no te lo puede contar ningún libro de historia. Eso tú necesitas evidenciarlo con testimonio, con emociones en el fondo. Entonces me gusta también ver que la canción popular puede ser un elemento donde nosotros encontramos rasgos que nos permiten entender la historia reciente de nuestro país desde perspectivas nuevas, que no nos va a dar el periodismo, que no nos va a dar la historia, que no nos va a dar la estadística. Y me gusta, por lo tanto, que también este libro entre en diálogo también con ese tipo de revisiones. Coincidió, yo este libro lo trabajé 5 años,
Finalmente fue bueno salir en los 40 años del golpe, porque hubo como mucha cobertura para todo lo que tuvo que ver con las investigaciones, pero por otro lado me encantaba que esa perspectiva también fuera considerada, o sea, dentro de todas las investigaciones, los documentales, los libros que estaban saliendo a propósito de los 40 años del golpe, que hubiera un lugar para la canción, para la nueva canción chilena. ¿Qué pasó con la nueva canción chilena? Yo estoy convencida que la historia puntual de la nueva canción chilena, entendía como en una génesis que parte con Violeta Parra, que es como una especie de madrina del movimiento, no es exactamente parte del movimiento, y que yo creo que termina en el golpe. Hay gente que dice que no termina en el golpe, hay gente que dice que termina en el exilio. Yo creo que ya la canción de exilio es otra cosa. Es un relato fantástico de contar, incluso si no hubiera habido golpe de Estado. Incluso si no hubiera habido golpe de Estado, porque pasaron muchas cosas, había mucho talento, muchísimo talento junto. Realmente uno revisa el tipo de cancionero, que hay que irse por supuesto más allá de las canciones clásicas. O sea, Víctor Jara, detengámonos en los retratos que hacía Víctor Jara, en la poesía que había en las canciones de Víctor Jara cuando estaba describiendo a una persona como Angelita Buenhumán, por ejemplo, que no tiene que ver con el puño en alto, no tiene que ver con grandes reivindicaciones de su partido, son pequeños retratos sociales que los hace con mucha delicadeza, con mucho talento. Plegar a un labrador es una canción conmovedora en ese sentido. Él está describiendo a un personaje que hasta entonces nunca ningún cantor lo había puesto a ese nivel en la canción. Hay mucho talento ahí, hay mucho talento en Patricio Mans, en los primeros discos de Patricio Mans. Hay un disco blanco de Patricio Mans que salió en el año 71, que casi no tiene canciones políticas, tiene un par que uno podría interpretar un poco como canciones políticas, es más bien un disco introspectivo, de reflexión, pero piensen que en ese disco no solamente están sus canciones, sino que aparecen colaborando integrantes de Inti Illimani, de los Blobs, y además hay canciones con la Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por Luis Hadvis. O sea, fíjense el nivel de equipos que trabajaban en ese tiempo, son cosas como impensables ahora. Además que dentro de las barbaridades de nuestra cultura, ese disco no se encuentra en CD, está solo en vinilo, un disco blanco con la cara de Pato Mans negra y no está. Hay que bajar, yo lo bajé de un blog, pero no está. Entonces son esas cosas increíbles que tampoco nadie se haya, un poco lo que tú decías, como la falta de referentes. En parte de nuestra falta de referentes es porque no están los materiales, porque no están los discos, no están los libros, se ha perdido mucho. Entonces a lo que iba es que es un movimiento tan profundo, tan interesante, que podría tener un relato por sí mismo. Pero además vino el golpe. Entonces esta cosa ya se nos convierte casi en una novela. Y vino el golpe y viene Víctor Jara como gran mártir de este movimiento, ¿no? Y luego viene el exilio y todo lo que eso implica. Y viene la resistencia en las peñas. Entonces, desde un punto de vista puramente periodístico, la historia está hecha. Había que ordenarla nomás, pero esta es una gran historia. Es una gran historia. Y creo que el esfuerzo que hice y que yo creo que se ha ido entendiendo un poco es que nos permite entendernos mejor a los chilenos. Este no es un libro ni es un relato que yo planteé para especialistas. No me interesan mucho los especialistas, la verdad. Prefiero gente que esté interesada en la historia reciente de Chile y desde ahí dialogar. No sé si se puede ampliar lo que traje o... Pues por supuesto, no tengo problema en que vayamos conversando y al final dialoguemos un poco más. Ahí está. Nunca preparo nada y ahora que preparé, la idea era que se vieran. Voy a hacerles un pequeño resumen de cómo de dónde parte mi investigación y mi creencia de que aquí había una tradición poderosa que merecía ser contada. En algún minuto yo pensé, mi libro parte del año 60, en algún minuto yo dije voy a hacer un libro de toda la canción social chilena y me di cuenta que era una pega imposible porque en la colonia había canción política, porque por ejemplo los candidatos a regidores le encargaban a los poetas populares que les compusieran poesía o que una especie como de proto-jingle, ¿no? Jingle antes de los jingles, que nunca quedaron grabados. Pero había una tradición ahí súper poderosa y la primera evidencia está en la lira popular, que son estos pliegos que ustedes probablemente conocen por esa gráfica muy característica,
muchos de los poetas populares que escribían para la lira eran analfabetos, o sea, estamos hablando de un tipo de literatura muy precaria en términos de recursos, pero que sin embargo es muy distintiva de cómo contar lo que le está pasando a la gente más pobre. En ese momento en Chile la lira funcionó en el siglo XIX, y ahí hay antecedentes muy evidentes de un tipo de composición que quiere denunciar lo que le parece que está mal en Chile, denunciar al patrón, denunciar los abusos, y la lira es fundamental también para Violeta Parra, por lo menos. Pero Violeta Parra se conoce la lira, Nicanor Parra se la muestra, porque la lira en general los chilenos no la pescaron en su momento, se vendían estos pliegos, los chilenos lo veían como parte del paisaje, y fue un alemán que se llama Rodolfo Lenz, que vino a Chile, se maravilló con la tradición de la lira y empezó a conseguir la mayor cantidad de pliegos posible y se preocupó de editarlos como libro. Entonces Nicanor Parra le muestra algunos de los estudios de Rodolfo Lenz a Violeta Parra. Y la lira está escrita en décima, pero uno puede perfectamente ver algunos vínculos ahí de cómo Violeta Parra se inspira. Si Violeta Parra me permitiera entrevistarla, resucitada, una cosa imposible, yo creo que lo que más me interesaría preguntarle es qué lee y qué escucha. Eso es un gran misterio. ¿De dónde sacó las ideas que sacó Violeta Parra? Es una cosa que no solamente es imposible de preguntarle a esta altura, sino que quienes creen saberlo se contradicen mucho. Yo para el libro entrevisté a Ángel y a Isabel, los dos únicos hijos vivos que quedan de Violeta. Isabel me dice que para su mamá el libro Martín Fierro fue fundamental, que andaba para todas partes con el Martín Fierro, que es este libro de la gauchesca argentina, que también tiene un poco este espíritu de contar como un trabajador toma conciencia de su clase y comienza como a rebelarse frente al patrón. Está escrito no sé si en décimo, no estoy segura, pero bueno, tiene un formato de poesía popular. Isabel Parra me dice que el Martín Fierro fue fundamental. Luego voy y le pregunto a Ángel, y Ángel Parra me dice, mi mamá nunca la vi con un libro, jamás. Entonces es súper difícil, y uno dice ya, hay que preguntarle a Nicanor, pero Nicanor ya es más difícil acceder a él. Pero hay muy poca información sobre de dónde sacó sus ideas geniales Violeta Parra, porque no le resta ningún mérito que podamos buscar algunos vínculos, que tal idea salió acá, a mí me encantaría, pero la verdad es que hay muy poca información. Violeta Parra critica el Vaticano en el año 60 y tanto. ¿De dónde sale ese atrevimiento? O sea, ahora criticar al Vaticano te mete en problemas en algunos círculos. Imagínate en el 60 y tanto, o sea, como que emplaza al Papa, que ir al Santo Padre que vive en Roma. Tiene muchas críticas a la iglesia clasista, ¿no? A la iglesia que está con los ricos. ¿De dónde sacó esa idea? ¿De dónde sacó ese atrevimiento? Es un gran misterio. Yo creo que hay una parte que está en el folclore, pero hay otro que nunca lo vamos a poder saber. Este es el disco clave de Violeta Parra. Violeta Parra, ustedes saben que comenzó a grabar bastante tarde, porque ella, los primeros años de su juventud y de su interés por el folclore, uno los dedicó a recopilar. Entonces ella, ya lo saben, ella iba a los campos, hablaba con los cantores, recopilaba material, por lo tanto ella no componía. Y luego estuvo bastantes años ocupada en el dúo que tenía con su hermana, las hermanas Parra. Entonces también gran parte de sus 30 y tantos los pasó interpretando música que no era de ella. Entonces este disco, que no es el primero de ella, este es como el tercer o cuarto disco que ella saca, que es el disco Toda Violeta Parra, sale el año 61. Este disco es clave porque este es el primer disco que incluye composiciones de ella. Y entre esas composiciones de ella viene Hace falta un guerrillero, que es considerada la primera canción política de Violeta Parra. Pero lo más importante de este disco es algo que en realidad es bastante obvio. Canción política hubo siempre en Chile. Está el canto a la Pampa, la matanza de Santa María de Iquique fue muy traumática, y por lo tanto surgieron muchas canciones, como el canto a la Pampa es una adaptación de una canción para recordar un poco a los caídos en la matanza. Había canto político, había canciones sueltas, la cueca Balmaceda, estaba circulando, pero no estaba grabada.
esto eran como canciones orales que se transmitían en actos, que se cantaban, pero nadie las había grabado. Entonces, ¿qué pasa con este disco? Este es el primer disco que alguien llega y graba y comienza a establecer, así como que lo instala el canto político. Y por lo tanto es un disco enormemente influyente. Acá copié lo que me dijo Horacio Salinas de Inti Illimani cuando él recuerda qué le pasó a él como joven cuando escuchó este disco. Dice, Violeta Parra pone las cosas patas para arriba. Ella muestra un país que lo que hasta entonces entendíamos por folclore no dejaba ver. La canción chilena mostraba una mirada desde la hacienda y el patrón, no desde los oficios. Violeta Parra vio a ese nuevo sujeto popular y le cantó a su amargura, a su esfuerzo y a su condición. Por eso fue que caímos subyugados al escucharla. Sin Violeta Parra es inconcebible la nueva canción chilena. Esta es una foto del año 48, Violeta Parra cantando en un acto del diario El Siglo ante miles de personas. Violeta Parra no es una cantora puramente política, eso lo sabemos, ella tiene un rango de composiciones muy diverso, pero lo que a ella la instala como un referente fundamental, no solamente para el canto político chileno, para el canto político latinoamericano, es la vigencia de sus letras, vigencia total. Me gustan los estudiantes, se podría cantar ahora. Arauco tiene una pena, ¿para qué decir? Arauco tiene una pena, ella era simpatizante comunista, a ningún comunista le importaba el conflicto chileno-mapuche, no era tema. Violeta Parra, cuando estuvo en Europa, también me lo dice Ángel Parra para su libro, mandó varias canciones para la campaña de Allende, canciones bien políticas. Al Partido Comunista no le gustaron, la encontró muy puntúa, no la usaron, la encajonaron. El canto político de Violeta Parra empezó a agarrar fuerza más bien después que ella murió, porque eran composiciones y grabaciones que en ese momento no estaban siendo demasiado consideradas. Ella es fundamental como por la instalación un poco de estos temas. Además, pensemos en el país en el que estamos, Nueva Ola, Neofolclor, Mantelito, Sauce, Llorón. ¿Ya? Instalar estas cosas es muy revolucionario. Esta es una foto que da vuelta gracias a un archivo del diario El Siglo, cuando El Siglo era diario. Este es un acto de abril del año 70 en el Teatro Caupolicán de Santiago. Es una foto bien importante por varias razones. Los músicos le dan su apoyo a la campaña de Salvador Allende, como sucede hasta hoy, ¿no? Que algunos artistas se congregan y deciden ir a un acto de campaña presidencial, con Michelle Bachelet, con quien sea, hasta el día de hoy. Pero lo que pasa acá es bien importante, uno, porque combina a músicos de estilos muy diversos. O sea, vemos a gente con corbata, vemos a gente con poncho. Yo no logro distinguir completamente bien. Me parece que del extremo izquierdo, como ustedes, Rolando Alarcón. Sé que está por ahí Ángel Parra, bueno, ahí veo a Willy Odó, de Quilapayún, con bigote y con poncho, con negro, por supuesto. Se me pierden un poco, si tuviéramos el pie de foto los veríamos a todos. Pero es una combinación muy diversa, porque también el neofolclor, cierta parte del neofolclor también se manifestó a favor de la UP. Pato Mans, en realidad, es considerado un músico del neofolclor, hasta bien avanzado, él como que venía de antes. Rolando Alarcón también hasta cierto punto. Pero, sobre todo, lo importante acá es el cartel, ¿no? El cartel. Esa es una frase que yo no sé quién la inventó, pero me parece que el primer registro que existe es de la campaña de Allende. Yo no sé si la dijo antes alguien, no lo sé, ¿vale? Pero es muy importante tenerla en este cartel, porque implica que en el fondo Salvador Allende, que era un gran melómano, Salvador Allende iba a la Peña de los Parras, cuando quería celebrar su cumpleaños invitaba a los Quilapayún a su casa, sabía bastante más de música que lo que suelen saber los políticos. Además que iba a la Peña de los Parras anónimo, digamos, no cuando era presidente, iba como que le gustaba. Porque él le toma el peso un poco a lo que está pasando con la música, los invita a ser parte del proyecto de la Unidad Popular y los valora en cuanto a actores que pueden participar del proceso político. Luego la Unidad Popular asume el poder y muchos de los músicos de la Nueva Canción
tienen cargos en instancias del Estado. Rolando Alarcón trabaja en el Ministerio de Educación, Julio Neumhauser trabaja en el canal de los... Sergio Ortega tiene un cargo en el canal de la Universidad de Chile, me parece que Julio Neumhauser también, y luego lo dejan a cargo de IRT. Ángela Isabel Parra tienen cargo en la Universidad Técnica, Víctor Jara también. Se da ahí como una especie de embajaduría cultural, por un lado. Muchos de ellos asumen también la función de promover a la UP en el extranjero, pero también muchos de ellos tienen cargo en el gobierno. El capítulo que yo le dedico un poco, no solamente a la nueva canción, sino que al servicio de la nueva canción del proyecto de la UP, es una cosa que uno no puede creer que haya pasado hace 40 años, uno cree que pasó hace 3 siglos. O sea, es como imposible imaginar que los músicos se pondrían hoy al servicio de un candidato con tanta lealtad, con tanta confianza, con tanta disposición. No me lo imagino. Tampoco sé si me gustaría, yo creo que no me gustaría tampoco. Porque incluso los propios músicos hacen una autocrítica. Hay un disco que se llama El Canto al Programa, donde los Inti Illimani tomaron el programa Allende, hicieron cueca de las Fuerzas Armadas, sajuriana de los trabajos voluntarios, hicieron una canción por cada una de las medidas. Y en realidad los Inti Illimani están bastante arrepentidos porque es demasiado el servilismo, ¿no? Además que en la cueca de las Fuerzas Armadas dicen las Fuerzas Armadas estarán con el pueblo, apoyándolo, o sea, muy mal ojo también. Entonces... Ese fue el disco que se perdió también. Es que todos los discos de ICAP, casi todos los discos de ICAP se perdieron, o sea... Pero volvió a aparecer, el del canto claro, sí, salió de nuevo. De hecho, es mi primo que está ¿Sí? escribiendo el canto y lo van a presentar. Qué bien. Dentro de pronto. Súper. Bueno. El que acaba de aparecer fue la cantata de Santa María Iquique, que se había perdido el máster y lo acaban de encontrar. Así que supuestamente si el CD lo vuelven a sacar del máster va a sonar mucho mejor.